Bien, pues continuamos entonces con la pregunta número 14. Bueno, dice así, ¿cuál es el promedio de los factores primos de 105? Bueno, como algo recurrente en este examen, vemos que viene mucho y muy seguido, repetitivamente, esta situación de descomposición de los factores primos. Entonces te invito a que practiques mucho en tu casa, de verdad viene frecuentemente en las preguntas. Los números primos son el 2, el 3, el 5, el 7, el 11 y así sucesivamente. Algún día te explicaré o en otros videos te he explicado por qué se llaman primos. Bueno, aquí solamente me interesa utilizarlos. El primer número primo es el 2. ¿Este número es divisible entre 2? No. El siguiente número primo es el 3. ¿Este número es divisible entre 3? Pues sí, sí lo es. ¿Cómo lo sabemos? Pues hay una reglita muy fácil. Si tú sumas este más este más este, te dan 0, 1 y 0, 1 y 6 y 5 son 6. Si este resultado es un múltiplo de 3, que en este caso es 6, es múltiplo de 3, entonces sí tiene tercia. Entonces ahora sí vamos a la segura y le sacamos tercia. 105 entre 3 son 35. 35, ¿tiene tercia? No. Vamos al siguiente primo. ¿Tiene quinta? Sí. Recuerda que todos los que terminan en 5 y en 0 tienen quinta. 35 entre 5 a 7. ¿Este número tiene quinta? No, pero tiene séptima. Entonces ponemos el 7 y ponemos un 1 abajo. 7 entre 7, 1. Ya lo descompuse en factores primos. Dice la pregunta, ¿cuál es el promedio de los factores primos? O sea, sumar esto y dividirlo entre 3. 3 más 5 más 7 es igual a 15 entre 3, esto es igual a 5. Entonces, ¿cuál es el promedio? El resultado es 5, que en este caso es el inciso B. Muy bien, 15, dice así. La gráfica muestra la distribución de un conjunto de fichas de distintos colores. Si se escoge una de ellas al azar, ¿cuál es la probabilidad de que ésta sea amarilla? Bueno, vemos en esta gráfica que la amarilla tiene ¿cuántas fichas? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tengo 6 fichas amarillas. ¿De un total de cuántas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. O sea, la posibilidad es 6 de 15. ¿Y 6 de 15 no está aquí? No, no está aquí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues simplificamos. Volvemos al mismo tema recurrente de este examen. Simplificamos 2, simplificamos 5. ¿Por qué? Porque aquí le sacamos tercia. Recuerda que mitad, tercia, quinta, séptima son los números a seguir en este examen, creo. Entonces, 6, ¿tiene mitad? Sí. Pero el 15 no tiene mitad. Entonces, por eso le saqué tercia. Tercia, 2, tercia, 5. Este es el resultado. Entonces, observo acá y acá no está el resultado en fracción, sino están en decimal. Entonces, esto no es otra cosa más que una división de 2 entre 5. Entonces, pongo el punto, subo arriba, agrego ceros, 20 entre 5 a 4, 4 por 5, 20 para 20, 0. El resultado es punto 4 que está aquí. Pues bien, vamos mientras con la número 18. Dice así. Una compañía de seguros quiere saber la proporción de habitantes de cierta ciudad que tienen sus residencias aseguradas contra accidentes. Para ello selecciona al azar 100 habitantes de la ciudad y busca la proporción deseada. ¿Cuál es la población del estudio? Bueno, este es un concepto fácil de estadística. La población del estudio vienen representando los habitantes de la ciudad con residencia. O sea, ese es un concepto. ¿Qué es eso? Es el conjunto de individuos o personas sobre las cuales se va a hacer el estudio. Entonces, pues por eso indicamos ahí fácilmente el inciso C. Muy bien, entonces continuamos con la pregunta número 19. Dice así, en un examen de matemáticas la media aritmética fue 74. Con una desviación estándar de 6. Si la puntuación de un estudiante está a 2 desviaciones estándar sobre la media aritmética, ¿qué puntuación obtuvo?
Bueno, primero aclaremos este concepto de desviación estándar. La desviación estándar son medidas de dispersión, o sea, qué tan separados están los datos sobre la media aritmética. Entonces dice que están separados cada 6, o sea que en promedio el siguiente número sería un 6 y el siguiente número sería otro 6, o sea, hasta 2 desviaciones estándar, 1, 2 sobre esta media aritmética. Entonces 6 y 6 son 12. Entonces a 72 súmale 12 y esto nos da 86. O sea, este es un concepto realmente estadístico y el concepto aquí es, bueno, mejor dicho, la respuesta es 86 con el inciso A. Bien, continuamos entonces con la pregunta número 20 que dice así. Se muestran las puntuaciones de una prueba de 60 puntos para calificar un trabajo. ¿Cuántos tienen la oportunidad de ser seleccionados si se requiere aprobar con un 70% de la prueba? Bueno, aquí hacemos, antes de observar la gráfica, vamos haciendo una regla de 3 primero. Dice que la prueba se califica sobre 60 puntos, o sea, vamos a poner aquí los puntos sobre los cuales se califica, que son 60. Entonces, en nuestro sistema decimal eso equivaldría a un 100%, ¿verdad? Estos serían los puntos que nosotros manejaríamos sobre una escala de 100. Entonces dice que se necesita aprobar con un 70% de la prueba. Bueno, aquí entonces nos damos cuenta que esto podríamos mencionarlo para que quede un poquito más claro el concepto como el porcentaje, eso sería el 100%, 60 puntos. Entonces yo ocupo 70% para aprobar la prueba. Es una regla de 3, que primero hay que resolver esto para poder interpretar aquella gráfica. Bueno, se multiplica 6 por 7, 42. 0 y 0 se suman 1, 2. Esta cantidad que acabo de multiplicar la voy a dividir entre 100. Entonces para dividirla entre 100 le hago así y es 42. O sea, el estudiante para poder aprobar la prueba necesita 42 puntos. Observamos ahora la gráfica de tallo y hoja. Y se interpreta de la siguiente manera. Un estudiante sacó 10. Otro estudiante sacó 10. O sea, el 1 y el 0, otro 10. Otro estudiante sacó 10. Otro estudiante sacó 11. Este vale, como por decirlo así, esta es la decena. 10 y 1, 11. 10 y 1, 11. 10 y 2, 12. Entonces vamos a irnos por aquí. Este sacó 36. Hay otro alumno que sacó 36, 36, 36, 39 y 39. A nosotros nos interesa aquellos que sacaron más de 42 puntos. Entonces, este saca 40, este 40. Entonces, este saca 44. Ese ya pasó. Ya obtuvo el 70%. Este es 44. 45, 45, 46, 47. Hay un estudiante que sacó 53, 53, 53, 58 y 58. La pregunta es, ¿cuántos tienen la oportunidad de ser seleccionados? Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Esta es la respuesta. Muy bien, continuamos entonces con la pregunta número 21 que dice así, ¿cuál de las siguientes opciones es una solución para la ecuación 4x cuadrada menos 8 es igual a 56? Bueno, aquí en este lugar manejamos un concepto de 3 elementos, 1, 2, 3 elementos. Nosotros nos preguntamos siempre cuál es el elemento que a mí me interesa, entonces ese lo dejo aquí, en este lugar. El signo de igual lo bajamos en el mismo sitio, el 56 también, y nos acordamos que por cada resta hay una suma, entonces cuando lo miramos del otro lado, pues sabemos que cambia el signo. Entonces 4x cuadrada es igual a la suma de esto, que nos da 64. Volvemos a hacer lo mismo, 3 elementos, 1, 2, 3. De esos 3 elementos a mí me interesa entonces lo despejo, queda aquí. El 64 lo bajamos y 4 nos hacemos una pregunta, ¿qué está haciendo con el x cuadrado? Está multiplicando, entonces cuando va del otro lado gira y lo ponemos con signo invertido, entonces entre 4. Por lo tanto, x cuadrada, 64 entre 4 son 16. Volvemos a tener 3 elementos, 1, 2, 3. ¿Cuál me interesa? Pues entonces lo dejo solito. El 16 está ahí, lo dejo en esa dirección, el igual también. Y si este es un cuadrado, lo viento del otro lado y se forma una raíz. Para todo esto, ¿te acuerdas tú de los principios básicos de las ecuaciones? O sea, lo que nosotros tratamos es de mantener la balanza en equilibrio. Y si yo quito tengo que quitar uno de allá. Si aquí pongo algo más grande, también acá.
Y eso se logra a través de un concepto muy sencillo, conceptos basiquísimos, que dice que si está sumando pasa del otro lado restando, si está multiplicando pasa dividiendo, y si tiene una potencia va del otro lado en forma de raíz. Entonces es lo único que respetamos en este tipo de ejercicios. Ahora, raíz de 16, x es igual a 4. Entonces la opción correcta es el inciso A. Bien, continuemos entonces con la pregunta número 22. Dice así, la estación C se localiza a 5 kilómetros al oeste de la estación B. Y aquí nos decía anteriormente que la estación B está a 3 kilómetros al norte. Y la pregunta es, ¿cuáles son las coordenadas de la estación C? Bueno, entonces primero voy a organizar toda esa información en un plano cartesiano, indicándome que la estación A está en el 1, 2, menos 1. 1, 2, menos 1. Aquí está la estación A. La estación B se encuentra a 3 kilómetros al norte. Entonces, considerando que cada uno, esto sería 1 kilómetro, entonces es 1, 2, 3 kilómetros al norte. O sea, estamos hablando de que aquí sería la estación B. Y la estación C se localiza a 5 kilómetros al oeste. Norte, sur, este y oeste. 5 kilómetros al oeste. Entonces, aquí digo 1, 2, 3, 4, 5. 5 kilómetros al oeste. ¿Cuáles son las coordenadas del punto de la estación C? Pues entonces acuérdate que este es el eje de las X, este es el eje de las Y, y entonces la C, recuerda que este es el 0, este es el 1, 2, este es el menos 1, este es el menos 2 y este es el menos 3. Entonces la estación C está en menos 3, y hacia arriba es 1, 2, pero positivo, entonces queda así, menos 3, 2. Menos 3, 2, esta es tu opción correcta. Bien, vamos a la pregunta número 23, que dice de la siguiente manera. La frase 5 menos que el doble de un número P se traduce algebraicamente como... Bueno, hay que cuidar esto. El doble de un número P. Si yo tengo así, esto se leería como el cuadrado. Entonces yo descartaría, esta no es y esta tampoco es. Entonces, cuando decimos el doble de un número P, yo entiendo así, el doble de un número P. Aquí dice 5 menos que el doble, 5 menos que el doble, 5 menos que el doble de un número P. Esto es lenguaje algebraico, por lo tanto la opción correcta es el inciso B. Bien, vamos a la 24. Dice así, el dominio de la función f de x igual a 2 más raíz de x más 1 es, bueno, hay dos conceptos importantes dentro de las funciones. Uno es el dominio y el otro es el rango. Bueno, aquí yo creo que para ilustrar bien este tipo de preguntas vamos a hacer algo muy sencillo. Vamos primero a tabular esto y después lo vamos a poner en una gráfica y después te manejo algunos tips para la conclusión, ¿va? Aquí decimos que una función f de x es igual a 2 más el número que va aquí, más 1. Le sacamos raíz a esto y lo sumamos con 2, ¿verdad? Bueno, entonces aquí vamos a empezar con un número como por ejemplo el menos 3. A ver, si tú aquí tienes 2 más raíz de menos 3 más 1, colocando el menos 3 aquí, entonces decimos que el resultado de esto sería menos 2. Y resulta que cuando a la calculadora le damos raíz de menos 2, pues nos dice que es un error. Obviamente no existen raíces negativas. Bueno, hay números imaginarios, pero es otra cosa. Entonces, no existe una raíz de menos 2, por lo tanto, no hay valor aquí. Si yo pongo el menos 2, entonces aquí busco el menos 2. El resultado de esto me daría menos 2 más 1, me daría menos 1, y tampoco hay raíz negativa ahí. Entonces, si le pongo el menos 1 más 1 sería igual a 0. Entonces raíz de 0, si hay raíz que es 0, y 0 más los 2 que tengo acá, el resultado me daría 2. Si tengo un 0, entonces digo 0 más 1, entonces esto me daría 1. Raíz de 1 es 1, entonces 2 más 1 me daría como 3 el resultado.
Si pongo el 1, entonces yo aquí digo 1 más 1 es 2 y raíz de 2 es 1.41. Raíz de, perdón, 1.41 más el 2 que tengo acá afuera, entonces me da como resultado 3.41. Entonces aquí 3.41. Si pongo el 2 y así sucesivamente, me doy cuenta que estos datos ya tendrán un valor aquí a la derecha, o sea, después del número -1, de ahí hacia adelante, en positivos, tenemos un valor aquí para la y. Entonces, si yo lo tuviera que graficar, yo diría, a ver, la gráfica ¿dónde empieza? Cuando vale -1, -2, -3. Cuando vale -3 no hay valor, cuando vale -2 no hay valor. Que no se me olvide que estos son negativos, ¿eh? Y -1, el valor es 2. 1, 2. Significa que la gráfica empezaría ahí. 0, 3, 0, 3. Aquí está el siguiente punto. 1, 3.41. 1, 3.41, más o menos por ahí. Y del 2 será otro número, de tal manera que esta gráfica va a empezar a subir por ahí. Entonces, sabemos que conforme vaya dando datos aquí, aquí va a ir dando datos cada vez más altos. Entonces esto se va a prolongar. Bueno, aquí hay dos conceptos, como te decía al principio de la pregunta. Uno es el dominio y el otro es el rango. Yo creo que es importante distinguir ambos. El dominio es de dónde a dónde está la función en el eje de las X. Y el rango es de dónde a dónde está la función en el eje de las Y. Recuerda que este es Y y que este es X. Entonces, ¿desde dónde comienza la función? Empezó aquí, en el -1. Entonces, desde ahí comienza. ¿Y dónde termina? Pues parece que va a terminar allá en el infinito. Entonces, termina en el infinito. Entonces, el dominio es esto. Así lo colocamos. El dominio es de -1 hasta infinito. Bueno, algo un poquito más técnico. Se coloca, cuando es un número, se coloca un corchete y cuando termina en infinito le ponemos un paréntesis. Entonces ese sería el dominio. Si fuera diferente la pregunta y me pidieran el rango, entonces el rango es desde dónde hasta dónde en el eje de las Y. Nosotros indicaríamos que estamos iniciando en el número 2 y terminaría pues también en el infinito, ¿verdad? Entonces, pero para este caso, pues nos piden el dominio que es -1, infinito. -1, infinito. ¿Listo? Desde ahí. La respuesta B.